Hola amigos, bienvenidos a tu canal Química con Sam. Hoy hablaremos acerca del estado gaseoso. Aprenderás de algunas características de los gases. También hablaremos acerca de la teoría cinética molecular. Del mismo modo, hablaremos acerca de las tres variables de estado. Y por último, vamos a hablar de esas ecuaciones y de las fórmulas que vienen en los exámenes de admisión de todas las universidades. Sin más preámbulos, comencemos. En el primer punto abordaremos acerca de la definición del estado gaseoso. Como lo podrás notar ahí, dice, el estado gaseoso es aquel estado de la materia en el que las moléculas, y ojo, hago énfasis en esa palabra, moléculas, se encuentran de manera desordenada, es decir, caóticamente. ¿Por qué hago énfasis en la palabra moléculas? Porque más adelante, en temas posteriores, nosotros vamos a referirnos a algunos gases como moleculares. Por ejemplo, el gas cloro, vamos a decir cloro molecular. El gas oxígeno nos vamos a referir como oxígeno molecular. El gas hidrógeno como hidrógeno molecular. Y cambian las fórmulas, ¿no? No va a ser, por ejemplo, vamos a decir hidrógeno. Y nosotros vamos a pensar que es H solo. No. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos al gas hidrógeno. En este caso, H2. En el segundo punto, veamos las características de los gases. La primera característica es que poseen elevada entropía. Y te estarás preguntando, ¿qué es entropía? Bien, la entropía mide el desorden molecular en una sustancia. Si es que a ti te dicen que un estado presenta baja entropía, es porque sus moléculas no se mueven mucho. Pero si te dicen que presenta elevada entropía, es porque sus moléculas se mueven rápidamente de una manera desordenada, como es el caso del estado gaseoso. La segunda característica que poseen los gases es la efusión. ¿Qué es la efusión? La efusión es la capacidad que tienen los gases de salir por un edificio. Por ejemplo, cuando se pincha la llanta de un carro, ¿no? Se queda un orificio por ahí, es por donde se escapa, sale el aire, dice, ¿no? Sale el aire. Entonces, esa es la capacidad que tienen los gases, llamada efusión. La tercera característica es la llamada comprensión. ¿Qué es la comprensión? Es la capacidad que tienen los gases de poderse comprimir. No sé si tú has visto por ahí un recipiente con un pistón. Ese aparatito para comprimir, valga la redundancia, el recipiente se le llama pistón. Entonces, el gas se puede comprimir. La cuarta característica es la llamada expansión y es lo contrario a la comprensión. Si la comprensión era la facilidad que tienen los gases para poder comprimir, la expansión era para, bueno, valga la redundancia, expandirse, ¿no? Por el recipiente que lo contiene. Y la última característica ya es la difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es la capacidad que tienen los gases para poder trasladarse en otro medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vas a salir y te echas perfume, ya estás saliendo de la puerta y tu mamá o alguien, tu hermano, tu hermana, tu papá, percibe ese olor, ¿no? ¿A dónde se irá? Te preguntan, ¿no? Entonces, esa capacidad es la llamada difusión. ¿Por qué? Porque las moléculas del perfume están viajando a través del aire hasta llegar a que tu papá, tu mamá perciban ese olor. Esa es la llamada difusión. Ya. Y ahora vamos a ver una notita número 1. Sí, esta notita número 1 es la diferencia entre el gas real y un gas ideal. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a hacer esta diferencia? Porque todo lo que vamos a hablar aquí en este tema es acerca del gas ideal. Sandro, ¿y por qué no hablamos acerca del gas real? Bueno, porque el gas real es casi, se podría decir casi imposible de poder teorizarlo. Así que para ello el hombre creó un gas ideal. Ideó, valga la redundancia, un gas ideal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el gas real es el que vemos por ahí, ¿no? Y el gas ideal es el que está sujeto a ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Son dos condiciones. Te voy a dar un truquito para que te lo puedas aprender. Este truquito es la del peruano. Yo la llamo así, la del peruano. ¿Cómo es eso? ¿La del peruano? Sí, la del peruano. Es baja P. Cuando el peruano dice baja P, baja P, baja P. ¿A qué me refiero con baja P? Baja presión. Baja P, baja presión. Y alta temperatura. Entonces, un gas ideal se comporta como ideal a bajas
presiones y elevadas temperaturas. Acuérdate de baja P, baja P, alta T, baja P, alta T, ¿no? Baja presión, alta temperatura. Bien, en el tercer punto hablaremos acerca de la teoría cinética molecular. Esta teoría es la que da las bases para nosotros poder estudiar a los gases y justamente nos brinda cómo se comportan los gases ideales. En el primer postulado nos dice, para analizar a un gas, tú tienes que decir que sus moléculas son puntuales, es decir, son como un punto. Sí, son puntos, ¿ya? Son puntos. Tienes un volumen del gas, ¿no? En un recipiente, por ejemplo, tienes un recipiente con un volumen dado. Dentro de ese recipiente están las moléculas de gas. ¿Cómo vas a analizar tú la presión, el volumen, la temperatura de ese gas? Midiendo sus moléculas. Y las moléculas son puntitos. Pero esos puntos tienen un volumen despreciable. Ya, esos puntos tienen un volumen despreciable. ¿Y cómo voy a hallar su volumen? Bueno, el total, pues, ¿no? El total del recipiente que lo contiene. En el punto número 2, su movimiento de esas moléculas son rápidos y aleatoriamente, al azar, pero describen trayectorias rectilíneas, no curvas, no circunferencias, no, sino rectilíneas, ¿ya? En el tercer punto de la teoría cinética molecular nos habla que no existen las fuerzas de repulsión ni de atracción, son nulas, ya son nulas. El cuarto punto es que los choques que se dan entre las moléculas, es decir, intermoleculares, y con el recipiente, ¿qué tipo de choques son? Son elásticos. Tú por física sabes que existen varios tipos de choques, ¿no? Elástico, perfectamente elástico, inelástico, ¿no? Entonces, este tipo de choques son elásticos. Listo. ¿A qué me refiero que sean elásticos? Que la energía cinética no va a variar, no va a cambiar. Por más que haya choque, no hay pérdida de energía. A eso se refiere que sean los choques elásticos. El postulado número 5 es que la energía cinética depende únicamente de la temperatura. Esta pregunta ha venido en la semana número 9 de la PRE. Más adelante yo haré el boletín de la PRE resolviendo estas preguntas de este tema. Bien, entonces, tenemos claro hasta aquí los 5 puntos de la teoría cinética molecular, que son muy importantes para poder aprender este tema. Bien, pasemos al punto 4. A las variables de estado. Las variables de estado son las variables que van a permitir que el gas se dé como tal, ¿no? Y son 3, presión, volumen y temperatura. ¿Cómo te lo vas a aprender? Acuérdate de tu amigo, sí, de tu amigo, el pavito, PBT, P de presión, V de volumen y T de temperatura. Ahora, una notita aquí extra, la presión que nosotros calculamos del gas no será con los choques entre moléculas, no, sino serán con las paredes del recipiente que contienen al gas. También puede ser pregunta de examen de admisión. Bien, para el punto número 5 vamos a hablar acerca de la ecuación universal de los gases, ya muy conocida por todas, ¿no? Muy conocida en el mundo de la farándula como pavo igual a ratón, donde P es presión, que hemos visto hace rato, V es volumen, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura y N el número de mol. Vamos a desglosar cada uno. Bueno, la presión ya sabemos que se puede medir en atmósferas, en milímetros de mercurio, en Torricelli, ¿no? El volumen en esta ecuación necesita estar en litros. La constante universal de los gases va a depender de la presión. Ya, acuérdate de esos dos numeritos muy importantes. Si la presión está en atmósferas, tú vas a usar 0,082. Si la presión está en milímetros de mercurio o en Torricelli, tú vas a usar 62,4. No te olvides de esos dos valores, por favor, porque la mayoría de alumnos se confunden en esos dos valores. Ahora, ¿cómo te los vas a aprender? Fácil, te doy un truquito. Atmósferas, su abreviatura de atmósferas es ATM. Tiene 3 letras. Entonces vas a usar, cuando tengas la presión en atmósferas, vas a usar la constante de los gases, o sea la R, con el numerito de 3 decimales. Es decir, 0,082, porque tiene 3 decimales. Entonces, acuérdate de eso. Atmósferas tiene 3 letras. Entonces vas a usar el número que tiene 3 decimales. Porque la mayoría se confunde, ¿no?
Sé cuáles son los números, pero no sé en cuál es cuál, ¿no? Cuál usar. Entonces, ahora te he dado un truquito para que te lo puedas aprender. La temperatura recuerda que tiene que estar en Kelvin. Sí, en tu amigo, el Kevin. No, mentiras. Tiene que estar en Kelvin. En Kelvin. No digas Kevin, por favor. Kelvin. En Kelvin. ¿Ya? ¿Cómo hago para pasar de grados centígrados a Kelvin? Bueno, sumándole 273 al grado centígrado, ¿no? Por ejemplo, si tienes 27 grados centígrados más 273, 300 Kelvin. El número de mol es una unidad de medida. Así, sí, al igual que el metro, al igual que el tiempo, es una unidad de medida. ¿Y qué mide? Mide la cantidad de sustancia. Sí, mide qué tanto hay en una sustancia. ¿Y cuál es su unidad? El mol. El mol. ¿Y cómo se calcula? Ah, masa entre masa molar. Masa entre masa molar. Más adelante ya haré el tema de unidades químicas de masa en donde voy a entrar, en donde voy a explicar más acerca del el mol o el número de mol. Bien, ahora veamos una parte, muy importante que son las condiciones normales. Cuando yo le pregunto a cualquier alumno condiciones normales, automáticamente su cerebro me dice 22,4. No he preguntado nada, no he dicho nada, pero automáticamente me dice 22,4. Es que nuestro cerebro, básicamente, estamos acostumbrados a repetir. Automáticamente dice condiciones normales 22,4. ¿Pero por qué? Siempre acostúmbrense al por qué, a preguntarse por qué, de dónde sale ese 22,4. Y aquí te lo voy a explicar. Ese 22,4 se debe a que hay algunas condiciones, que le llaman condiciones normales, en la que los gases se encuentran. ¿Y cuáles son esas condiciones normales? ¿Cuáles son esas condiciones a las que gases se tienen que encontrar para que te dé el volumen de 22,4? Bueno, la primera es que la presión tiene que ser una atmósfera. Siempre, porque es constante, una atmósfera. La temperatura, 0 grados centígrados. 0 grados centígrados o 273 kelvins. ¿Ya? Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo. Ahora, si nosotros, y además, nosotros tenemos que decir que vamos a analizar para una mol del gas. Si hacemos eso, la presión en una atmósfera, la temperatura 273 kelvins y una mol, si aplicamos eso en pavo ratón, nos va a dar el volumen aproximado de 22,4 litros. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que yo te cambio de moles? Por ejemplo, si digo 2 moles, ya no va a ser 22,4 litros. Si tú le preguntas, calcular el volumen de un gas medidos a condiciones normales y en 2 moles, ya no va a ser 22,4, va a ser el doble, 44,8. ¿Ves? Por eso es que no hay que mecanizarnos la teoría. En el punto número 6 hablaremos acerca de la ecuación general de los gases. Sí, Sandro, que no es lo mismo ecuación universal y ecuación general. Te doy un datito. La ecuación universal se utiliza cuando solamente haya un recipiente. ¿Ya? Cuando no quieras modificar la presión, el volumen, la temperatura, vas a usar pavo ratón. Pero ¿qué pasa si es que en los problemas se dicen la presión aumenta en el triple o el volumen se triplica, se duplica y la temperatura disminuye en, no sé, 27 grados centígrados, algo así? Cuando se modifiquen esos valores, tú vas a usar la ecuación general de los gases. ¿Listo? Y de nuevo te vas a acordar de tu amigo, el pavito. Sí, en este caso yo solamente he usado 2 recipientes, en el cual el primero tiene presión 1, volumen 1, temperatura 1, y el segundo recipiente tiene presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Listo? Bien, y se cumple lo que está ahí. La presión por el volumen entre la temperatura 1 es igual a la presión por el volumen entre la temperatura 2. En el punto número 7 hablaremos acerca de algunas leyes de los gases ideales. Esta parte es muy importante y quiero que estés demasiado atento porque la mayoría de alumnos también tiene problemas aquí. Bien, la primera ley es la ley de Boyle y Mariotte. Esta ley nos dice que la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, en este punto de la ecuación, se va a tachar la temperatura porque van a ser la misma, es constante. Entonces nos quedaría simplemente presión por volumen 1 es igual a presión por el volumen 2. Ahora, yo no me acuerdo, Sandro, yo no me acuerdo
cómo, porque a veces te preguntan, ¿no? Si la temperatura se mantiene constante, es un proceso y tú te quedas isotérmico, isocórico, ¿cuál era? ¿Cuál era? Entonces, aquí te voy a dar un truquito para que recuerdes cuándo usar estos nombres. En el caso de la ley de Boyle y Mariotte, acuérdate de la T, Mariotte, con T, entonces quiere decir la temperatura constante. Y si la temperatura es constante, a ese proceso se le llama isotérmico. Iso es igual, térmico, temperatura. Isotérmico, la temperatura constante. Acuérdate, Boyle-Mariotte, T de temperatura. Ahora, el punto número 2 es la ley de Gay-Lussac. Así se llama, Gay-Lussac. Esta ley, cada vez que tú escuches Gay-Lussac, se refiere al volumen. ¿Ya? Siempre que tú escuches Gay-Lussac, se relaciona con el volumen. ¿Ya? En este caso, el volumen se va a mantener constante. Y si el volumen se mantiene constante, en ambos lados va a ser igual. Por lo tanto, se va a cancelar. Y nos queda presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Ahora, ¿cómo se va a llamar cuando el volumen es constante? Volumen constante, ISO. ISO igual, ¿no? Volumen volumétrico. Proceso isovolumétrico. A este proceso también se le conoce como isocórico. Ya te puede venir en pregunta de examen de admisión. Proceso isocórico o isovolumétrico es lo mismo. Y por último tenemos la ley de Charles, y no Chaplin. La ley de Charles es cuando la presión ahora se mantiene constante. Charles, presión. Charles, presión. Ya, si la presión se mantiene constante, se cancela y me queda volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. A ese proceso en el que en que la presión se mantiene constante, se le llama proceso isobárico. Bien, esas son las 3 leyes que te tienes que aprender y que tienen que quedar en tu cabecita para que puedas rendir bien cualquier pregunta de estado gaseoso. Por último, ya para acabar el video, te quiero regalar una notita número 2. Y es que, ¿cuál es la diferencia de gas y vapor? ¿Es lo mismo el gas que el vapor? La respuesta es no. Mientras que el gas es el estado, el vapor es un tipo de gas. El vapor es un tipo de gas. ¿Qué se necesita para que el gas llegue a ser a vapor? Para ello tenemos que hablar acerca de la temperatura crítica. Sí, la temperatura crítica es aquella temperatura en la que el gas empieza a pasar a su forma de vapor. Y ahí nace la famosa presión de vapor, que eso lo vamos a ver en el próximo video con más detalle. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden de darle su like, de suscribirse al canal para subir más videos como este. Ya en los próximos días estaré subiendo la segunda parte de este tema. Bien, sin nada más que decir, nos vemos amigos.